Cuando hablamos del descenso testicular, esto ocurre entre el cuarto a quinto mes por un efecto hormonal en donde se va guiando los testículos desde su región, que está en la región lumbar, a descender en un conducto de peritoneo que lo descubre Nuck, que se llama conducto peritoneo vaginal de Nuck. ¿Está bien? Ese conducto nos va a llevar desde donde está el testículo hasta el conducto inguinal. Y a ese nivel el testículo entrará por el anillo inguinal interno profundo peritoneal, pasará por el conducto inguinal, saldrá por el anillo inguinal externo superficial y le regalarán su última capa por el oblicuo externo, que es la fase espermática externa. Ese testículo continúa su descenso hasta llegar a su lugar definitivo, bolsa escrotal. Por eso nunca se debe de confirmar un diagnóstico de niña antes de la semana 22, porque el descenso testicular en promedio puede ocurrir entre cuarto a quinto mes, que son 18 a 22 semanas de gestación. ¿Sí? Los testículos, su presencia en las bolsas escrotales no significa que sean normales, porque si esto está en la parte superior y no desciende a la parte inferior, es criptorquidia, ¿verdad? Pero de localización escrotal, ¿verdad? Porque la criptorquidia puede estar en el conducto inguinal o la criptorquidia puede estar dentro de lo que corresponde, ¿verdad? El abdomen, que sería un testículo intraabdominal. Y este tiene la mala suerte de que 1 de cada 5 o 22 de cada 100 se convierten prácticamente en seminomas, que son carcinomas de alto riesgo, con poca respuesta prácticamente a la quimioterapia o la radioterapia, y por esa razón el paciente cuando nace y nada más tiene un testículo y se encuentra que es abdominal, tan pronto como viene la oportunidad hay que quitar. Son bombas de tiempo que se pueden convertir en cáncer. ¿Sí? Muy bien, pasa a la que sigue. Aquí vemos que el testículo tiene una capa propia, ¿verdad? Que es un blanco nacarado, se llama túnica albuginia, y esa túnica albuginia es la que se va a invaginar desde una parte anterior hacia la parte posterior, porque el mediastino, que es el sitio donde entran los vasos al testículo, está en el borde posterior. Los ovarios y los testículos tienen las mismas medidas, 3,75 por 2,5 por 1,25, ambos, tanto el testículo como el otro, en un promedio de 2 a 4 centímetros normales, o de 2 a 5, dependiendo normalmente en el caso de los testículos, porque el ovario de 2 hasta 4, no más de 4, más de 4 se llama síndrome de ovarios poliquísticos, que es un problema terrible endocrinológico. Esto entonces nos lleva de aquí para atrás a donde se encuentra el ilio testicular, y resulta que el ilio en los testículos está en el borde posterior y el ilio en los ovarios está en el borde anterior. Y como dice el Rashan, las mujeres por delante y los caballeros por detrás. ¿Está bien? Y son preguntas de examen: ¿dónde se encuentra el ilio? En las mujeres borde anterior y en los varones en su borde posterior. ¿Está bien? Se ven unas capas concéntricas que el testículo fue trayendo a lo largo de su descenso a través del conducto peritoneo vaginal de Nuck, y recordamos que el testículo estaba en la parte posterior y tenía un peritoneo visceral que se despega prácticamente de aquí para irse a la parte anterior y se lleva una túnica vaginal visceral, ¿de acuerdo? Y cuando llega a la pared anterior, la última capa, la 3, es el peritoneo parietal, y cuando la atraviesa se lleva otra capa que es la túnica vaginal parietal, y ya empieza a entrar por el conducto inguinal. Recuerden que la capa 2 es una capa mal definida que se vuelve la capa principal a nivel de la pelvis, formando la fascia endopélvica y muchas estructuras o fascias para cada órgano intrapélvico. Entonces la capa número 12 no toma en cuenta el testículo porque está mal, aquí la tienes, pero aquí no hay nada. Entonces el testículo, la siguiente capa que se va a llevar va a ser la más profunda, que la transversalis, que es la capa 11, que le va a dar su fascia espermática interna. Se mete al conducto inguinal y recordarán que entre el oblicuo interno y el transverso hay un agujero. Entre el oblicuo interno y el transverso hay un agujero. Anillo inguinal interno profundo peritoneal, que es el límite externo del conducto inguinal, y cuando el testículo entra más hacia arriba que hacia abajo y se lleva una capa del oblicuo interno, que es la fascia cremastérica, que es esta, que la lleva directamente hasta la bolsa, la fascia muscular. Fascia cremastérica o muscular la va a dar el oblicuo interno. Cuando viaja este testículo ya con 4 capas, túnica vaginal visceral, túnica vaginal parietal, fascia espermática interna y fascia cremastérica, cuando viene esta, entonces esta última capa que está abierta aquí es la fascia espermática externa, aquí lo dice, fascia espermática externa, la abrieron para ver cuál es la otra capa, esa la regala el oblicuo externo, que es la aponerosis más superficial. En conclusión, el testículo presenta una capa propia, túnica albuginia,
Y hay 10 capas, 5 que trae el testículo y 5 que le están esperando en el escroto. ¿Cuáles nos esperan en el escroto? Piel, tejido celular subcutáneo y abdomen superficial, eso por todos lados es lo mismo, ¿sí? Pero la cuarta capa, que era la hoja posterior del abdomen superficial, que formó la fase de coles en la mujer, formó el ligamento fundiforme en el varón, y entre esas dos capas aparece una capa muscular que se llama dartos, y hacen 5 capas pegadas al escroto y 5 capas que trae el testículo. ¿Está bien? Aquí vemos que este músculo dartos, que se encuentra a este nivel, se refleja hacia arriba y va a insertarse en la porción ventral del cuerpo esponjoso y hace una división de la cavidad escrotal en 2 cavidades, derecha e izquierda. ¿Sí? Y vemos entonces que el vértice del pene se conoce como glande y la base se conoce como corona o base del glande, y el vértice presenta un puntito que corresponde al orificio uretral externo o anterior, donde termina la uretra después de haber nacido desde la vejiga y recorrer una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Aquí vemos el voluminoso plexo pampiniforme, que supuestamente porque tiene forma de pescado el plexo, ¿sí? Como un pámpano, ¿sí? Y este voluminoso plexo pampiniforme es un enemigo silencioso porque en ocasiones esto se dilata y forma varicocele. Y el varicocele produce una temperatura que es muy mala para el testículo, y por de pronto los espermatozoides empiezan a ser destruidos y empezamos a tener pocos espermatozoides y podemos llegar a la ausencia de espermatozoides por unas temperaturas provocadas por esto. Y por lo tanto, cuando hacemos controles a nivel de lo que es el estudio de esterilidad, de por qué no se embaraza, el factor masculino hay que valorar su esperma. En cambio, en la mujer hay que valorar 6 factores, a ver dónde está el problema, ¿sí? Y entonces en el esperma tenemos que valorar el microscopio, que eso nosotros no lo hacemos, pero nosotros sí lo aprendimos, pero el laboratorio lo hace. Y entonces valoran cómo están los espermatozoides, si están normales o anormales, si tienen una cabeza, tienen 2 cabezas, o tienen 2 colas, o no tienen cola, o el cuello corto, o su acrosoma es aplanado, o es muy abombado. Todas esas cosas microscópicas son importantes. La forma de su nado, ¿sí? Si nadan rápidamente, decimos de nado lineal perfecto, o si nadan normalmente y se quedan así como las mujeres viendo un aparador y te empiezan a ver y todo, y ahí se estacionan y no avanza más, pero no sirve para fecundar. Pero hay otros que normalmente nadan un poquito, miran a ver, vuelven a nadar otro poquito, son muy lentos, no llegan a su destino, que es el óvulo. Y hay otros que están peores porque normalmente desde donde están empiezan a hacer movimientos circulares y se llaman prácticamente alrededor de su eje y nunca avanzan, entonces no van a fecundar a nadie, ¿sí? Entonces todo eso se valora por microscopio. ¿La que sigue? Abrimos las capas y aparece esto como una sardina, ¿verdad? Ese es el epidídimo, ¿sí? Presenta una cabeza, hay un quiste del epidídimo, un cuerpo, presenta una cola, y de la cola va a nacer esto, que es el conducto deferente, que es el que se liga, se hace vasectomía, ¿verdad? Se corta cuando el varón ya no quiere tener más hijos, así como se hace una salpingotomía, que son las trompas que se ligan y se cortan. En el varón se llama vasectomía, que es 2 pincitos acá, cortamos, ligamos, y entonces ya el varón ya no vuelve otra vez a embarazar. Pero mientras está prácticamente esto, se ha demostrado que hay muchos espermatozoides en los conductos que pueden seguir siendo todavía fértiles, y el paciente que está sometido a una vasectomía necesita controles al mes mientras elimina los espermatozoides que están de aquí para arriba, a la vesícula seminal, etcétera, etcétera. Entonces, una vez hecha la vasectomía, no es algo así como que no se puede embarazar. Las primeras relaciones que tenga después de la vasectomía pueden ser todavía fértiles. Pasamos a la que sigue. Aquí está lo que les dije del testículo, ¿sí? Vean la túnica albuquínea, cómo se introduce de acá, que es el borde anterior, hacia el borde posterior donde se encuentra el ilio, y se van prácticamente entrando, formando lóbulos de aspecto piramidal o de aspecto triangular, exactamente como cuando cortamos una naranja, ¿está bien? Y vemos puros triangulitos y sus pepitas, y lo mismo aquí, ¿está bien? Y vemos que de aquí para acá nos vamos a esta zona que se llama red de Testis o red de Haller, porque dentro de estos lóbulos, o estos lóbulos, están los tubos contorneados y los tubos rectos que en su interior presentan los espermatozoides. ¿Está bien? Que todos ellos, pasa a la que sigue,
Aquí los tenemos en un esquema en donde está el tubo seminífero contorneado, el tubo seminífero recto, la red de Tessis o red de Haller. Y una vez que pasan por allá, que no sabemos hoy por hoy para qué existe la red de Tessis o red de Haller, ir a un encuentro en donde es un laberinto donde topa uno con el otro, y etcétera, etcétera. Al final nada más tienen 15 salidas que son estas, que son los vasos eferentes por donde el esperma va a llegar hacia lo que es el epidídimo, la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo, y de aquí se convierte en conducto deferente, que es el que se va a ir hasta la próstata. ¿Está bien? La que sigue. El testículo, haciendo un corte, podemos apreciar que quita las etiquetas y vamos a ver aquí a Dulce. No, dice Dulce. Bueno. Tenemos esto, Dulce, ¿qué será? No, ¿qué es esto? Mediastino. Este es el mediastino o ilio testicular. ¿En qué parte está? Posterior. Borde posterior. Bueno, y esto que está gris. Túnica albuginea. Túnica albuginea. Se puede ver que lo gris se invagina de delante hacia atrás para formar los lóbulos testiculares. ¿Está bien? Pero luego vemos una moradita. Túnica vaginal visceral. Y luego vemos otra moradita. Y vemos un espacio aquí entre las dos túnicas donde se acumula líquido en el recién nacido que se llama hidrocele, ¿correcto? Que es algo pasajero, que no hay ningún problema, que el buen pediatra dice no te preocupes, eso en 2-3 días va a desaparecer. El mal pediatra no sabemos qué es lo que tiene tu hijo, vamos a tener que hacer una serie de estudios, ojalá que no vaya a ser cáncer. ¿Cómo puede quedar la mamá en ese momento? Choqueada o paniqueada, como dicen ustedes, porque es una mala información. Esto, cuando lo vemos por ultrasonido que lo diagnosticamos, le decimos a la paciente: este es pasajero, 2 tipos de médicos. El médico bueno te va a decir, no te preocupes, como yo te estoy diciendo, y el médico malo te va a decir, y cuando te diga todo eso le dices, no, doctor, me informaron que esto es totalmente benigno, no se preocupe, está bien. Ah, sí, bueno, ya estuvo la información. Vemos una serie de colores, en donde vemos esos 3 colores que están acá, donde esta es la fase cremastérica, y esta es la fase espermática interna, y esta es la fase espermática externa. ¿Y de dónde vinieron? ¿De externa del? Oblicuo externo. ¿Y la interna de? No, de la transversalis, ¿verdad? Y la fase muscular de lo que es el oblicuo interno, ¿verdad? Y entonces aquí vemos fácilmente la piel, y aquí el tejido sea subcutáneo, y aparece esto que se encuentra acá con un puntillo rojo que corresponde al dardos, y este ligamento fundiforme que viene siendo la hoja posterior. A ver, pon las etiquetas a ver si aparece como ligamento fundiforme, fase profunda. A ver, esta marquita en algún lado, donde esté, creo que la señalo. Esta. Me faltó al medio señalar esta. Esta normalmente es la hoja posterior de la corona superficial, que se llama ligamento fundiforme, y que entre esta hoja de la hoja posterior, ¿verdad? Entre esta hoja y esta hoja se encuentra el dardos. Muy bien, ¿la que sigue? Vemos una vista lateral. Vean ustedes perfecto. ¿Qué letra parece esta? Lo que estoy dibujando. Una V invertida. ¿Qué letra dijeron? Una A. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces así sería una A, perfecto. Una V invertida, esto, correcto, es lo que se llama mesocolon sigmoide. ¿Está bien? Que cuando se corta normalmente eso, verá que tiene una forma de una V. Y en el mero vértice de esta V, ahí está bajando el uréter, se llama fosita intersigmoidea, ¿sí? Y esto tiene meso porque es un asa transversal. El sigmoide es transversal, como el colon transverso, ¿está bien? Pero el colon ascendente y descendente son asas longitudinales y ellos no tienen mesos, ¿de acuerdo? Vemos acá un conductito que está acá. ¿Qué será eso? Conducto deferente. Conducto deferente. Vemos un montón de vasitos azules. El plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme que originará a la vena espermática. ¿Está bien? ¿Dónde desemboca la vena espermática derecha? ¿Dónde desemboca la vena espermática derecha? En la cava inferior. ¿Está bien? ¿Dónde desemboca la espermática izquierda? En la renal. Como comprenderán, venimos de un lugar inferior,
dificultad, tenemos que ir a un lugar superior, ¿sí? En el lado izquierdo vamos a ir a un paso que es horizontal, que es la renal, ¿está bien? El paso de la renal es de mayor tamaño o de menor tamaño de la esfermática. Mayor. Por lo tanto, esta es una autopista donde está el tráfico entrando normalmente a la cava con facilidad, y la que va a tener dificultades para que vaya pasando ese conducto para irse a la cava va a ser esta vena esfermática, ¿está bien? Esta vena esfermática va a impulsarse la sangre porque no pasa con facilidad, y el resultado es que va a empezar a tener varices, varicocele, y al mismo tiempo mayor peso a la sangre, y al mismo tiempo el testículo izquierdo será más bajo que el derecho por esta razón. ¿Está bien? En cambio, en el lado derecho, el testículo no tiene problemas, porque la vena va directamente a la cava, que está en dirección al corazón, en donde yo voy a entrar al periférico. ¿Está bien? En muchos entranos se han visto que tienen unas pequeñas tortuguitas que te permiten de que tú salgas así directo. Te tienen que respetar esa parte porque está contemplado que el freeway te va a pasar 3, 4, 5 automóviles por acá, pero hay un camino donde tú pasas directo. Eso es lo que hace normalmente en el lado derecho. En el lado derecho entras a una autopista, drenas lo que tienes y la circulación sigue al corazón porque son de la misma dirección, y pasar de una zona angosta a una zona más amplia. ¿Correcto? El varicocele y la ooforitis, que es la inflamación del ovario, son más comunes del lado derecho por la desembocadura o drenaje de sus vasos respectivos espermáticos o ovarios. ¿Qué será esto? La carilla auricular, que se va a articular normalmente con el coxal. Este es del sacro. ¿Está bien? Muy bien, pues entonces ya tenemos acá el sigmoides, aquí tenemos el recto canal recto, ¿verdad? Y tenemos acá la capa número 13, que es el peritoneo, y el peritoneo, fondo del saco de Douglas, el tabique que viene de aquí para acá abajo, que se llama vésico rectal, y aquí abajito se llama recto prostático, pero como acá dentro está la uretra, se llama también recto uretral, y ese tabique está aquí en medio. ¿De dónde a dónde va? Del fondo del saco de Douglas al núcleo fibroso central del perineo. ¿Dónde estaba eso? En el centro del perineo, donde entraba el bulbo cavernoso, el transverso superficial, el transverso profundo, el esfínter externo, y por último este tabique que viene desde el fondo para llegar al centro del perineo. Conclusión, Dulce: perineo y perineo No es lo mismo. no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el perineo es el espacio entre el ano y la vagina, y el periné es el espacio romboidal que se forma en la vagina. Bueno, pues esto lo van a ver a cada rato los errores, y la gente va a decir, es lo mismo. No, no es lo mismo. El perineo es esto, y lo otro, el espacio breve que hay entre lo que es los orificios que acabo de mencionar, ano y vagina. ¿Sí? Muy bien, pues entonces seguimos. Hacemos un corte ahora en un abdomen, ¿verdad? Femenino, y entonces nos toca ver cómo la capa número 13 viene, y ahora está por encima de la vejiga. Es un órgano infraperitoneal, extraperitoneal, y luego esto cubre por completo con una hoja anterior y una hoja posterior, que aquí está la hoja anterior y la hoja posterior, que no se pueden pegar porque son los vasos uterinos de ese nivel, y se ve una tríada de estructuras en la parte superlateral del útero. La trompa, ligamento redondo y ovario. ajá, y ahora quiero que lo digan más perfecto. Este es el orificio de la trompa y Anteriormente el ligamento redondo, ajá, y inferior y posterior el ligamento ovario. más perfecto todavía, pero está muy bien lo que están diciendo. Las medidas. Obviamente heterovárico. A ver, ¿qué le agregarías? Que a 1.25 debajo y por delante se encuentra el origen del ligamento redondo, y a 1.25 debajo y atrás se encuentra el otro. Eso es apantallar. Con ese 1.25 no sirve para nada, tú impresionas al otro. Y sé cómo sabe este muchacho, o sea, cómo lo sabe, hasta las cosas diminutas. Bueno, si se te quedan, si no te quedan, no tiene importancia. Lo importante es lo que dice. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo repetir cuál estaba posterior? ¿Perdón? El ligamento. Tenemos una tríada de estructuras en la región superolateral del útero, ¿está bien? En donde la más alta es el origen de la trompa, ¿está bien?
Y a 1.25 debajo y adelante se encuentra el origen del ligamento redondo. Y a 1.25 debajo y atrás se encuentra el origen del ligamento útero ovárico. ¿Está bien? Le dijimos la otra vez del homenaje que me hicieron por el Día del Maestro y cómo hasta hoy siguen llegando las felicitaciones de pacientes o de amigos o de maestros que tuve la oportunidad de dar en clase a los hijos, porque yo dije, qué bonita oportunidad de haber sido alumno y tener maestros que fueron mis maestros y al mismo tiempo haber sido maestro de los hijos de mis maestros. O sea que, qué cosa tan hermosa, ¿no? Y luego siguen las nuevas generaciones y todo. Entonces, aquí estábamos platicando de esta partecita del útero donde algunos decían, no, el ligamento ancho es un simple ligamento de la hoja. No, no es el ligamento ancho de una hoja. ¿Está bien? Es una hoja la que tiene. ¿Cuántas? Dos. Entonces tiene dos hojas. ¿Está bien? ¿De qué capa viene? ¿Peritoneal o qué? ¿Parietal? Visceral. Ok. ¿Y este ligamento ancho hasta dónde se extiende lateralmente? Hasta dónde se extiende. Aquí está el útero, aquí, en medio, y la hoja vino acá y me cubrió acá, y ahora aquí salen las hojas y aquí están. ¿Hasta dónde van? A la pared lateral de la pelvis y a la pared lateral de la pelvis, y eso se llama ligamento ancho con diferentes nombres que vimos que son mesosalpinx, parametrio, mesometrio y mesovario como partes del ligamento ancho y sus diferentes secciones. ¿Está bien? Vemos entonces acá lo que es el polo sigmoide, vemos acá lo que es la vagina y vemos al uréter pasando a 1.5 a los laditos del cuello, que es la parte más fundamental que le enseñamos a los residentes cuando van a empezar a hacer histerectomías. Cuando vamos a hacer histerectomías para quitar esta pieza, tenemos que cortar prácticamente arriba, y si tiene la paciente 45 años o más, le quitamos ambos ovarios, ¿sí? Pero si tiene menos de 45 y más de 40, entonces le quitamos un ovario. Pero si tiene menos de 40, no le quitamos ningún ovario. Entonces esos son criterios para evitar problemas cardiovasculares, problemas de descalcificaciones. Entonces no es quitar por quitar, ¿sí? Y entonces vamos bajando y ligamos prácticamente esas zonas, luego ligamos a la uterina, luego ligamos al Mackenroth y ya luego quitamos la pieza y nos empezamos a estructurar y a salir otra vez, ¿sí? Bueno, nosotros como cirujanos aprendemos una ensalada de cosas de los cirujanos que vemos. Veo por ejemplo que un médico que opera horrible, terriblemente mal, ¿sí? Pero hay un punto que le pone a la uterina que es muy bueno, que es mejor que todos los demás. Entonces yo agarro y copio ese punto y lo perfecciono, porque el que lo está haciendo la técnica es un rebruto. O sea, no tiene técnica, no tiene habilidad, no tiene conocimientos, pero hace un punto en la uterina perfecto, que no lo hacen los demás. Lo agarro yo. O sea, no le voy a decir, oye, que estoy copiando. Pero al final de cuentas, mi técnica va a ser una ensalada de diferentes puntos de diferentes personas que va a ser la mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen más estudio, tienen más análisis, tienen más habilidad, y así lo hacemos. Yo recuerdo que cuando estábamos en primer año de la residencia, recuerdo que había un doctor que le decían el marinero, que porque daba 2 nudos por hora, o sea, tardaba un mundo su cirugía, ¿sí? Que la cirugía habitual tardaba de 40 hasta 70 minutos a cualquiera que sea, entre 40 a 70 minutos. Este tipo se llevaba 2 horas 40, 3 horas. O sea, hasta lo vacilaban, ya cicatrizó la piel, o sea, decían, no han terminado haciendo la cirugía, o sea, hay un montón de tiempo, ¿sí? Y entonces yo decía, en mis rezos decía, esta persona, a pesar de ser muy lento, es muy seguro, porque nunca he visto que la paciente que salga de sus manos de él, cesáreas, histerectomías, tenga que regresar. Yo le pedía a Dios, cuando me toque operar, dame la oportunidad de ser como el doctor fulanito de tal. Y cuando empezamos nosotros a operar, me di cuenta que por más lento que yo fuera, no le llegaba a sus tiempos. O sea, mi cesárea de aprendizaje más larga fue hora 20, o sea, vamos a hablar de 80 minutos. Y las normales conmigo eran de 50 minutos. Por más lento que quería ir, no podía alcanzar sus tiempos de 2:40, 3 horas, ¿sí? Entonces mi rezo cambiaba de, mira, ya no quiero ser como ellos.
O sea, ya, vamos al siguiente. Y así te vas buscando metas diferentes con cada cirujano. En este corte que ven, lo más representativo es esto. El uréter pegadito al cuello. Es la complicación más frecuente que tenemos los ginecólogos cuando vamos a quitar un útero. Que pincemos, que liguemos o que cortemos los ureteros. Son cosas muy delicadas, ¿sí? Que hay que cuidar siempre, y por eso siempre el ginecólogo, ¿cómo está la orina? Desde el momento que digan, pues está rosada, está, dice el anestesiólogo, agua de sandía. O sea, lo vienes a ver, si nada, tranquilo, ya no es demasiado. Agua de sandía significa que ya pinzaste el uretero, ¿sí? Y de pronto, no hay orina, ya ligaste el uretero, ¿sí? Entonces hay que checar muy bien antes de salir, porque después hay que volverla a meter a quirófano si no detectaste lo que tú complicaste, ¿sí? Vas a la que sigue. Este es un corte en donde podemos apreciar perfecto el triángulo posterior del periné, como lo veríamos de la superficie a la profundidad. Y veríamos esta pirámide perfecta y esta pirámide perfecta. Aquí está el ano, aquí está la piel, y eso se llama FIA, fosa isquional, fosa isquiorrectal. Es una zona llena de grasa, correcto, que nunca el intestino, por más lleno que esté de materia fecal, el intestino va a entrar en contacto con la superficie ósea, porque hay el elevador del ano, un paquete de grasa, el obturador interno, antes de poder entrar en contacto con el hueso, ¿sí? Pero imagínense que no existiera esa grasa, imagínense que no estuvieran esos músculos, y entonces la materia fecal normalmente se acumula en el recto, se adapta, porque no puedes ir al baño, porque no te lo permiten, y de pronto se adapta más, y de pronto este recto entra en contacto con el hueso, y está en contacto, entonces hay isquemia, hay necrosis y perforación. Entonces eso nunca va a ocurrir, porque hay un paquete músculo adiposo que va a evitar esta situación. Vemos en el recto sus flexosidades, y vemos aquí abajito 4 centímetros finales que se llama conducto anal, que todo el mundo dice recto y ano. No, recto, conducto anal y ano, ¿sí? El conducto anal son los 4 centímetros que tiene 3 zonas. Vamos a ponerle la lupa. Aquí la ven. 1, 2 y 3. Pon la lupa. 1, 2 y 3. ¿Está bien? Y el mnemoteico es contratu. Columnas, transición y cutánea, ¿sí? Las columnas están tan anatómicas que si yo agarro, por ejemplo, y abro con un bisturí esto, lo abro, me encuentro con una arteria y una vena del sistema hemorroidal superior que proviene de la mesentérica inferior. ¿Se acuerdan? Cocosir, ¿sí? Pues las venitas y las arterias están puestas en esta posición y nos permiten un espacio entre una y otra que se llaman, ¿verdad?, las columnas anales, ¿de acuerdo? Y luego debajo de esta hay una zona lisa, lampiña, aquí no tiene pelo, ¿sí? Una zona de transición. Y luego sí existe una zona cutánea que tiene glándulas y pelitos, ¿está bien? Y en el momento que el paciente o la persona va a defecar, entonces esas dos capas se vierten prácticamente al exterior, ¿sí? Eliminan la materia fecal y regresan otra vez, ¿de acuerdo? En ocasiones este suelo pélvico de los elevadores está tan vencido, o son homosexuales que se meten cosas al recto, que vencen el esfínter, como el día de hoy tuvimos en la mañana un caso de prolapso rectal en un gay, ¿sí? Tuvo un prolapso rectal. Entonces el prolapso rectal tiene que ver el cirujano, y por lo general es quirúrgico, porque vuelve a meter su recto, pero se vuelve a salir, ¿está bien? Y obviamente el recto no puede estar al exterior, porque si no se ulcera y pasan perforaciones y muchas cosas más. Muy bien, entonces del recto seguir el conducto anal, ¿cuánto mide? 4 centímetros. ¿Qué partes tiene? Columnas, transición y cutánea. ¿Cuáles son las que salen en la defecación? Transición y cutánea. Las columnas nunca salen, ¿sí? A menos que exista un prolapso, como en este caso, pues no saben, las columnas salen hasta la luz del recto. La que sigue. Y aquí vemos las flexosidades, son 3. ¿Verdad? Se llaman válvulas semilunares porque tienen forma de media luna. Esta es la de Houston porque está en la frontera, ¿sí? Esta es la de Coleridge. Sin embargo, estos se utilizan para todas, miren, Houston y Houston, superior, media e inferior. Pero realmente esta es la de Houston, esta es la de Coleridge y esta es inanimada, no tiene nombre. ¿Sí? La que sigue. La que sigue.
un acercamiento para ver las columnas, ¿ya? La zona de transición, la zona cutánea, ¿verdad? Los vasos hemorroidales también, que son los internos, los vasos hemorroidales que son los externos. Estos cuando se dilatan, ¿verdad? Se forma una varice, se saca una bolita y decimos hemorroides externas. ¿Cómo las detecta uno? Cuando se está uno bañando y se asea normalmente la región anal, siente unas bolitas y va con el médico y rápidamente te dice el diagnóstico de hemorroides externos. ¿Sí? Le dicen hemorranas, quién sabe por qué, pero son hemorroides externas. ¿Qué pasa si abro ese saquito? Hay una venita que está allá del sistema hemorroidal externo, hemorroidales inferiores. ¿Y qué pasa con estas? Son las hemorroidales internas. ¿Para qué siguen? Llegamos a la región perineal, ¿sí? Y para poder ver y quitar la piel a nivel del periné, ¿cuál es la capa que vamos a ver? Si quitamos la piel a nivel del periné. ¿Fase coles? La fase de coles, ¿está bien? La capa número 4, ¿está bien? Entonces aquí en algún lado debe decir capa de coles cortada, aquí está. Superficie perineal, coles cortada, aquí está, ¿de acuerdo? Para que puedan ver los músculos perineales superficiales, donde ven a pitra, donde ven al bulbo cavernoso, donde ven al isquio cavernoso y donde ven al tendón superficial, donde este bulbo, ¿verdad?, comprime a la uretra esponjosa y este se encarga de ordeñar a la uretra más proximal para que salgan las últimas gotitas de orina, ¿sí? O sea, la parte distal, la que está por debajo de la sínfisis del pubis, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente funciona aquí y de aquí para acá se encuentran diferentes fibras del esfínter externo, ¿sí? Esto es el elevador del ano, perdón, el glúteo mayor, ¿está bien? Y entonces en algunos libros no utilizan al SAT, que es el ligamento sacrotuberoso, como límite posterolateral del periné, sino que utilizan al borde anterior del glúteo mayor, porque es el borde inferior, porque de pie, el borde inferior sería este. Este lo estamos viendo porque la paciente está en posición ginecológica, pero lo ponen de pie, este sería el borde inferior. No se lleva a cabo esa clasificación porque hay de nalga a nalga, ¿está bien? O sea, una cubana, por ejemplo, no tendría el periné posterior, la cubana tendría por aquí y boom, o sea, desapareció el periné, ¿sí? Entonces no se toma en cuenta los glúteos, se toma en cuenta el ligamento sacrotuberoso. ¿Verdad que sí? Y aquí vemos entonces lo que es la vagina, vemos el introito, la uretra, vemos al clítoris, vemos al bulbo cavernoso, vemos al isquio cavernoso, al tendón superficial, al esfínter externo con su capa subcutánea, su capa superficial y su capa profunda, y vemos acá al diafragma pélvico, que es este, y vemos acá los músculos glúteos mayores. ¿La que sigue? Y aquí vemos los diferentes puntos donde puede haber abscesos, ¿sí? Todo eso verde son abscesos, son colecciones perianales, perianales profundas, ¿verdad? Más profundas todavía, todos esos sitios donde puede haber abscesos. ¿La que sigue? Aquí se ve cómo pueden correr los abscesos desde la parte de adelante hasta la parte de atrás, la que sigue. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos quitado? El pubis. ¿El pubis? No, esa es parte posterior al sacro. El sacro. Tenemos quitado el sacro, ¿está bien? Para ver prácticamente la llegada del colon sigmoide, ¿está bien? Que está del lado izquierdo porque es una pista posterior. Entonces tenemos quitado al sacro, para poder ver a los elevadores del ano, para poder ver al obturador interno y cómo sale por el labor ciático menor, ¿de acuerdo? Y cómo se encuentran tres estructuras de acá en el conducto pudendo o conducto de Halco. ¿Está bien? Nosotros tuvimos diferentes maestros como tuvieron ustedes. En primer año yo tuve un maestro que tenía una memoria espantosa como para saber que este nervio que mide tanto de longitud, coma, pasa por tal lugar, punto y coma. ¿Sí? Que tal, o sea, así como dice el libro textual, ¿sí? A 1.25 centímetros por debajo del lugar, punto y coma o tal cosa así. Pero una vez, cuando hablamos de esta diapositiva, porque esto no es nuevo, es antes de Cristo, el néter es como vivió con Cristo. Entonces, esto nos presentaba esta diapositiva. Y a mí me tocó, siendo alumno de primer año, dar el tema del nervio pudendo interno, que por cierto fue el único tema que terminé en primer año, porque en el libro de nosotros tenía hoja y media. Todos los libros
todos los temas eran de 5 o 7 hojas y este era hoja y media nada más. Entonces, al tener hoja y media, hablamos del potente interno y de dónde se origina y qué raíces y por dónde sale y que rodea y qué pasa y que no sé qué y todo eso. Y cuando terminé, dijo el doctor, muy bien, José Manuel, muy bien, José Manuel, nada más te faltó. A 1.25 debajo del ángulo subpúbico es donde pasa normalmente el medio para estar por el dorso, atraviesa el ligamento subpúbico y se pone en el dorso. Ah, muy bien. Oiga, doctor, le dije, pero allá donde está, ahí donde está esta imagen, ¿sería tan amable de decirme dónde está el pudende interno? Porque había dicho que él tenía mucha memoria, pero no sabía ninguna diapositiva. Y efectivamente sí fue, ¿sí? Pues está allá. Sí, pero con eso no había tanto de eso de señaladores, sino que había una, así como lo de billar, un taco de billar que teníamos en un palito así, con punta, un señalador, un apuntador de madera. Y le digo al doctor, muéstrenlo porque no entiendo dónde está. Obvio que estás viendo que está aquí. ¿Sí? Y venía el doctor así decía, pues está fácil, porque no, aquí estás viendo esto. Esto es el músculo octógono interno. Allá. O sea, nunca, nada. ¿Cómo confirmo que no sabía anatomía, sino que tiene una memoria así? Terrible. Existían un montón de dibujos pegados a la pared antes, trabajos anatómicos que presentaban todos los alumnos al final del curso y los ponían como cuadros decorativos en cada salón, ¿sí? Y en este primer salón que está aquí de este lado, el primer salón que está allá, había una imagen de una vista anterior del esfenoides. Y el doctor, pues como médico que está viendo los exámenes, ya sabía que venían 4 preguntas de esfenoides, ¿sí? Y cuando vio así me dijo, ahí está, dice, yo estaba sentado aquí, y me dice, así quién no, dice. O sea, por eso ustedes sacan buenas calificaciones, porque así cualquiera. Por ejemplo, en el esfenoides van a hacer 4 preguntas, dice. Ahí tienes el esfenoides ahí arriba. ¿Y eso qué? Le digo. Pues ve que claro se ve el clivus, me dijo. ¿Clivus, doctor? Esa es una vista anterior, no se puede ver el clivus. Sí. Ahí en medio se ve el clivus. Lo que pasa es que no saben anatomía. No se puede ver el clivus, es una vista anterior eso. Son los recesos esfenoidales que comunican a la parte posterior de la cavidad nasal. No se puede ver. Entonces no se puede ver. No se puede ver. Bueno, en verdad sí se podría ver, pero con un poco de imaginación le dije, ¿cómo? Venga, salimos de la puerta. Pasamos donde venden los helados, el señor. Nos pusimos allá y ahora mire, está así. Y entonces aquí está el cuadro que vimos por allá. Entonces aquí estaría el clivus. Tiene razón, ¿verdad? Es la vista posterior. Sí, es vista posterior. ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos muchos conocimientos y realmente son solamente conocimientos, pero no aplicables. Sabemos todo para una técnica quirúrgica, pero no sabemos identificar las estructuras que conocemos. Entonces hay que identificar las estructuras para que tenga valor el conocimiento. Esta parte es el pudende interno. Es uno de los nervios que va a salir por un agujero ciático mayor y va a regresar por el agujero ciático menor, ¿sí? Como cuando vimos pipí, glucipec o 8 estructuras y vimos amopio en la parte de abajo. ¿Está bien? Vamos a ver, pasa la que sigue. Vean el sistema, ¿verdad? De todos los vasos, la mesentérica, el sistema hemorroidal, vean cómo está todo, lo que sigue. Y vean esto, en donde vemos prácticamente a las arterias, a la uterina, con una rama ascendente y una rama descendente. Y vemos como hay un montón de arcuatas que se dirigen acá, como también una fúndica, una tubárica, una ovárica, y como la ovárica se anastomosa con una que viene por acá, que viene de la aorta, es la anastomosis de la ovárica que viene directo de la aorta con la ovárica rama del ascendente de la uterina. ¿Sí? Muy bien, pasa la que sigue. Y aquí en el varón, vean ustedes cómo esta vena que viene del lado izquierdo, vean a dónde va. A desembocar en la vena renal izquierda. Y vean cómo la derecha, vean cómo viene con facilidad y viene a la cava para dirigirse al corazón. Obvio que la derecha tendrá mejor facilidad de drenar su contenido que la izquierda, que tendrá que llegar a la vena renal izquierda. ¿Sí? ¿Para que sigan? Y aquí vemos entonces esto, en donde fíjense muy bien qué dice acá. Y vean todas las ramas, no me va a dejar mentir, es la rama más voluminosa, ¿sí? De la hipogástrica.
que nos sirve como referencia porque cuando hay mucho sangrado, ¿verdad? Y quieres dejar de ver sangre, entonces vas a ligar la hipogástrica, pero por debajo del nivel de esto vas a ligarla acá. Deja de ver sangrado, no le pasa nada porque todos los vasos están comunicados con otros vasos que están de la pared hacia abajo, pero sí te permite trabajar y ya no hay tanto sangrado. Entonces es exactamente lo mismo que te hace un plomero. El plomero inteligente te dice, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No, pues no tenemos llave. Entonces permítame, voy a cerrar prácticamente la llave del depósito porque no baje el agua y le voy a poner una llave maestra aquí porque debe de tenerla, porque le voy a cerrar la llave porque puede trabajar, si no, no va a dejar de salir agua mientras trabajo y se va a llenar de agua todo el baño. Está bien, perfecto. Entonces es lo mismo que hacemos. En un sangrado, ligamos la hipogástrica acá abajo y podemos trabajar sin sangrado acá. Los ortopedistas hacen lo mismo. Le ponen una venda elástica de Smarch, una venda elástica, ¿sí? Y cuando cortas, no hay sangrado, ¿sí? Y dices, bueno, no hay sangrado, pues porque está súper comprimido todo esto, ¿sí? Todos los vasos. Claro, después de que termine la cirugía, tienes que aflojar esta venda para que los vasitos sangren y de una vez hagas hemostasia y luego cierres, porque si no la hemostasia y sueltas la venda, te forma un hematoma, obvio, ¿sí? Entonces, la venda de Smarch lo hacen los ortopedistas y cuando ya van a salir de la cirugía, la sueltan para que vean los sitios de sangrado, que ya terminado la operación, nada más es hacer hemostasia y salir. La que sigue, el útero, la uterina, la voluminosa, ¿verdad? Esta, glútea superior, vean de qué tamaño. La que sigue, y vean un montón de vasos, enormes, un montón de vasos. En donde hay un vaso importante, vean que dice acá. Esta arteria es la que se divide en el feto y aquí está cortada la otra, ¿está bien? Estas arterias riñones de la hipogástrica es una línea imaginaria que va de aquí hasta el origen de la otra, con vértice en el ombligo, se conoce como espacio de Retzius. Esto se localiza en la capa número 12, su pared anterior es la pared transversales y su pared posterior es el peritoneo parietal. ¿De acuerdo? Espacio de Retzius, y no es lo mismo espacio retropúdico que espacio de Retzius. El espacio retropúbico está incluido en el Retzius, pero el Retzius no está incluido en el retropúbico. ¿Sí? Visual index. La que sigue. ¿Dónde estamos? ¿La anterior? ¿Lo ¿Por qué estamos? Aquí está el útero. A ver, pásame esta. ¿Cómo no se va a defender el útero con esta circulación de tantos residentes de alto riesgo, ¿sí? Que hacen cirugías de lo peor y que todavía así el útero sigue vivo, en donde pierde una uterina, pierde la otra uterina y todo eso se mantiene porque las ováricas vienen de acá arriba y la circulación se mantiene con una buena contracción? Entonces, todo eso son mecanismos suplementarios de circulación cuando existen accidentes, ¿verdad? En la cirugía, o quizá meten prácticamente un arma blanca y lesionan el útero y vasos importantes, los ligan ahí abajo y no pasa nada porque la circulación viene de arriba. Pero vean ustedes aquí, esta ramita que va por la trompa, ovárica, esta ramita que se va al fondo, púndica, esta ramita que se va al ovario, ovárica, y esta ovárica que viene desde acá arriba, ¿de acuerdo? Arteria ovárica, ramas pares, de lo que son los gonadales, de aquello que decíamos tromemecaregeni, ¿de acuerdo? Genitales o gonadales. Y vean, a ver, quita las etiquetas y vamos a ver a Rafael qué tan ducho está. Vamos a ver. Aquí tenemos esto, mira Rafael, y esto. Bien, diafragma orogenital, hoja inferior, hoja superior del diafragma orogenital. Entonces, quiere decir que esto que está aquí, esto, y en esta parte, como va la vagina, se llama pubo vaginal, ¿correcto? Y si no hubiera vagina, estaría la próstata y se llama pubo prostático, el mismo músculo, solamente que en el varón. Pero ¿qué estaría aquí? ¿Y qué estaría acá? Prolongación anterior de la fosa rectal. Y abajo de esto, debajo de ese nivel, vemos los músculos perineales superficiales aquí abajito y una fascita que viene por acá, que es la fascia de Coles, que va a ser el compartimento perineal superficial. ¿La que sigue?
Vean aquí los vasos perineales, si están en la superficie, pues se llaman perineales superficiales, y si están en el siguiente compartimiento, pues perineales profundos, ¿está bien? Y entonces vemos aquí a los que van al recto hacia abajo, se llaman rectales inferiores o hemorroidales inferiores, y si van un poquito arriba, rectales medios, y si van más arriba, pues rectales superiores. Y aparece mim, ¿sí? Donde estaba la mesentérica inferior, la ilíaca y la pudenda interna, que son las que originan los tres vasos rectales. Pasa el visor index. La que sigue. Y entonces aquí necesito aquí, que está. A menudo estamos haciendo, por ejemplo, un nacimiento y tiene mucho dolor la paciente y le voy a aplicar un forceps para ayudarla a que nazca su bebé. No tengo anestesiólogo de por medio, entonces yo tengo que localizar al nervio pudendo interno, y para poder localizar al nervio pudendo interno sé que va a estar por la espina ciática. Y cuando hacemos un tacto vaginal, metemos los dedos y nos vamos para acá y nos vamos a las espinas donde está saliendo el nervio. Vamos a ver, más o menos sigue. Hacemos un bloqueo pudendo, ¿sí? Que es para bloquear al nervio pudendo, que es el principal nervio del periné, ¿de acuerdo? Como la pudenda interna es la arteria principal del periné, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo bloqueo al pudendo interno? Que no va a haber sensibilidad en todo el periné, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces hay dos formas de poner esta anestesia. Cuando vamos a poner esta anestesia, vean dónde está el dedo, aquí, correcto. Y yo estoy pasando a través del periné, se llama vía transperineal. No es aconsejable, ¿sí? Metemos los dedos directamente para buscar la espina ciática y metemos a ciega a través del periné la aguja, y cuando sintamos que nos pincha, ya vamos a decir, ya llegamos a la espina. Entonces, ¿para qué vamos a pincharnos? Es mejor la vía transvaginal, que consiste en agarrar la aguja, ponerla entre los dos dedos, que la aguja no sobrepase nuestros dedos para que los dedos sean los que nos vayan llevando a la espina. ¿Sí me explico? Si esta aguja estaría aquí, cuando vaya a correr los dedos estaría rompiendo la vagina con la aguja. Entonces esto tiene que quedar protegida aquí con los dedos, y me voy con los dedos, me voy directamente a la espina, y una vez que yo palpe la espina, ahora sí, meto un poquito la aguja, saco el émbolo para ver si no estoy en una arteria, en una vena, y si no hay nada, infiltro un poco de anestesia, con la misma saco un poquito la aguja, me voy un poquito para abajo de la espina, porque recuerden que rodea el nervio arriba y abajo, pongo otro poco de anestesia y hago lo mismo del otro lado. Y de esta manera la paciente no tiene sensibilidad y yo puedo aplicar un forceps y hacer un montón de maniobras hacia abajo que en vivo no lo podría soportar. Se llama bloqueo pudendo. Y la última. Y aquí vean ustedes lo que es el útero gestante. Es una maravilla natural, en donde yo siempre digo que la noticia de un embarazo podría ser la mejor noticia para una mujer que ha estado peregrinando de ginecólogo en ginecólogo, con una esperanza más de ver si puede embarazarse o no, con una serie de problemas, depresiones, llantos, frustraciones, divorcios, separaciones, se vuelve a encontrar con otro, hasta que un buen día Dios le da la oportunidad del embarazo. Esa es la mejor noticia para ella. Hay temor de que se pueda perder porque un embarazo empieza, pero no sabemos cómo va a terminar. Y este embarazo es lo mejor de lo mejor como noticia para una persona que está en busca de su embarazo desde años atrás. Pero puede ser también la peor noticia para una pareja de estudiantes de medicina que están probando su fertilidad, que resulta que sí son fértiles, pero que no era el momento adecuado para esto, ¿sí? Y empiezan a ver cuál va a ser la forma de cómo eliminar ese pobre bebé, y empezarán que prostaglandinas, que si tal, la partera te hace tal cosa, que te mete una cosita en la sonda, que te mete tal cosa. Entonces, no, nosotros tenemos que proteger la vida. Entonces, aquí vean ustedes un útero que es tan pequeñísimo, que pesa 70 gramos, llega a kilo 100, un útero de 7.5 centímetros crece 30 veces su tamaño para poder alojar en su interior a un producto de 3 kilos y medio en promedio, con un litro de líquido amniótico, con una placenta de 600 gramos, un cordón umbilical de 150 gramos. Todo eso que está ahí adentro puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, hasta 11, ¿sí? Hasta 11 ya vimos nosotros, ¿verdad? Los embarazos que no son embarazos naturales, son embarazos buscados prácticamente en fertilización in vitro. Se capturan prácticamente un montón de óvulos maduros, se meten en una cajita de Petri, se mete el esperma a la cajita de Petri, lo ves al microscopio y ves cómo están entrando los espermatozoides para fecundar cada óvulo. Al día siguiente la cajita de Petri la sacas de esas autoclaves que utilizan los dentistas, esas chiquititas,
sale, las ves al microscopio y hay división de 2 a 4 células, o sea, ya son embriones en potencia, y eso los capturas normalmente con una sondita, ¿sí? Y en una prueba de Papa Nicolau idéntica, metes la sondita, agarras un poquito de solución fisiológica, pum, desplazas todo, y luego tienes que agarrar tu sondita y pasar al microscopio a ver si no se quedaron pegados a la luz de la sonda. Y entonces, todos los que tú tengas los vas a dejar, 10, 11, 12, para que se quede quizá 1 o 2, y se quedan los 11. Y ese es el problema de los embarazos múltiples. Nadie se espera que se queden los que estamos metiendo. Casi siempre se meten 3 o 4 para que se queden 1 o 2, ¿verdad? Pero a veces se quedan los 4 y viene un embarazo de tetrallizos o de trillizos, o sea, dependiendo de lo que nosotros pongamos. Muy bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy.